Estás escuchando una prédica de la Iglesia Cristiana de Cortázar. El libro de Romanos, capítulo 10, verso 9. ¿Ya lo tienes? Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias esta tarde por tu palabra, por tu presencia en este lugar. Gracias te damos, Señor, por tu iglesia aquí presente. Y Señor, estamos muy agradecidos contigo, Señor, por cada palabra que nos has ministrado, por cada palabra que nos has dado, y que hoy tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas para que sean transformadas conforme a tu propósito. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué leí este texto de Romanos 10:9? Dice que si confesares, ¿qué? Con tu boca. Pero también no solamente es confesar, sino que es creer. ¿Sí? Es creer. Es por eso el propósito de esta serie, que tiene como título Cristo Jesús es nuestro Salvador. Entonces, si Cristo Jesús es nuestro Salvador, es porque ya lo confesamos y ya lo creímos. ¿Ven? Por eso esta serie. Entonces, si nosotros ya lo confesamos y lo creímos, lo más obvio, ¿verdad? Lo más lógico es que nuestra vida ha sido transformada, ha sido cambiada. Y el tema que hoy vamos a tocar es el tema número 11, que tiene como título Dorcas, una discípula al servicio de Cristo. Y la pregunta es, ¿quién es Dorcas? Porque yo nomás conozco a María, ¿verdad? Vamos a conocer quién es Dorcas. Estamos viendo la vida de cada uno de los discípulos de Jesús con el propósito de aprender de cada uno de ellos. Su vida, su testimonio y su servicio para la obra del Señor. Y hoy nos toca ver la vida de esta mujer, Dorcas. Así como Dorcas, en ese tiempo que he conocido de Cristo, también he conocido mujeres que son sinceras en el servicio a las buenas obras, mujeres que son transparentes y mujeres fieles al Señor. Una mujer discípula de Jesús debe comenzar siendo buen testimonio desde su casa o su hogar, con su esposa y con sus hijos. ¿Están entendiendo para quién va dirigida la enseñanza, verdad? Va para las mujeres el día de hoy, porque vamos a ver el tema de Dorcas, pero también aplica para nosotros. Pero qué importante es que las mujeres se sometan a ese orden de Dios. Cuando una mujer es llamada al ministerio, debe de conocer a qué se debe de someter. ¿Sí? ¿Es claro? Entonces, para nosotros, como iglesia, es importante enseñar ese tipo de temas. ¿Por qué? Porque se equipa a las mujeres, no solamente en su casa como esposa o como mujer, sino también en la iglesia. Nosotros como iglesia, lo hemos dicho y repetido muchas veces, no somos un grupo de aficionados, ni tampoco somos un club social. No jugamos a ser cristianos. Acompáñame a Hechos 20:28. Nosotros somos una iglesia. Amén. Somos un cuerpo espiritual. Somos un cuerpo en Cristo. Somos uno en Cristo. Y quiero empezar con esta cita, sobre todo para ir entendiendo y ir metiéndonos en el tema, ¿verdad? Y es importante que lo conozcamos. Sobre todo los textos que vamos a leer, quizá muchas mujeres de la iglesia ya lo entendieron, pero quizá otras tantas todavía no. Así que
Hechos 20:28 dice: por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Para qué? Para apacentar la iglesia ¿de quién? Del Señor. ¿Por qué nosotros somos la iglesia del Señor? Lo dice al final del texto, la cual ganó por su propia sangre. Por eso somos la iglesia del Señor. Esta iglesia, como muchas iglesias en Cristo, el Señor, ¿cómo la compró? ¿Cómo la pagó? Con su propia sangre. Tú y yo estamos aquí porque hemos creído en el Salvador, en Cristo. Estamos entendiendo de lo que el Señor nos va a demandar. La iglesia donde Él la ganó muriendo en la cruz, donde su sangre en su totalidad quedó sobre el madero. Así que la vida de Dorcas es un ejemplo para cada una de ustedes, mujeres, que si lo llevan a cabo, será de gran bendición. Van a saber por qué. Si no, solamente será una enseñanza de un domingo más, así. ¿Sí? Pero antes de entrar de lleno a la enseñanza de Dorcas, la discípula de Cristo, las mujeres deben de recordar o bien saber la función que les corresponde como esposas. O sea, no quiero tocar el tema de Dorcas o la enseñanza de Dorcas si primero a ustedes como mujeres no se les enseña cuál es la función dentro de su hogar y dentro de la iglesia. ¿Sí? El propósito de la enseñanza es imitar a los discípulos. En este caso, ahora es una discípula. Vamos a Efesios capítulo 5, verso 22. Aquí lo vamos a entender. Yo no puedo comprender cómo fue la vida de Dorcas si primeramente no entiendo qué es lo que Dios me está demandando en su palabra. Estoy hablando en el contexto de mujeres. Amén. Seguramente los jóvenes varones que el día de mañana se van a casar, seguramente van a querer una mujer como Dorcas o como los textos que vamos a leer. Pero también como hombres tenemos una función delante del Señor. Efesios 5:22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Amén? ¿Quién dice amén? Mujer, ¿dices amar a Cristo? Entonces, si tú dices amar a Cristo es porque te sometes a Cristo. Y de la manera en que te sometes a Cristo, te tienes que someter ¿a quién? A tu marido. La palabra sujeta significa obedecer y estar sumisas. Qué difícil, ¿verdad? Para las mujeres que no son cristianas ser una mujer sumisa. Verso 23. Pablo da la razón del por qué. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Verso 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. ¿En qué? En todo. Pero quiero que veas la gran responsabilidad que hay de ambos, tanto del esposo como de la esposa. ¿Sí? Hay mujeres que dicen: ¿cómo me voy a someter a mi marido si él no se somete a Cristo? ¿Les ha pasado o han pensado? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Si yo como esposo me someto a Cristo, sin lugar a dudas, el Señor tocará el corazón de mi esposa para que se someta a mí. Ahorita vamos a ver qué tipo de sumisiones. Pero si yo como esposo no me someto a Cristo, muy difícilmente el Señor hará la obra en mi esposa. Ahora, si yo como esposa veo que mi esposo no se somete a Cristo, ¿yo qué debo de hacer? Pues someterme a mi esposa.
¿Por qué? Porque entonces el Señor, ¿a quién le va a demandar? Al esposo. Aquí lo importante es que uno comience, ya sea el esposo o ya sea la esposa. Porque si decimos, ¿cómo quieres que yo me someta a mi esposo si él no se somete a Cristo? ¿Sí? ¿O cómo voy a lograr que mi esposa se someta a mí si yo no estoy en el orden? El propósito y la idea es comenzar. Ahora, aquí vienen matrimonios que son cristianos, parejas que son cristianos. Entonces, estamos entendiendo que el esposo se debe de someter ¿a quién? A Cristo. ¿Y la mujer a quién se tiene que someter? Al esposo. ¿En qué? Aquí lo dice, en todo. Ese todo tenemos que analizar en qué es todo. ¿Queda claro? Porque a veces es que dice la Biblia, no. Tenemos que analizarlo, pero ya ese será otro tema. Así que, pero vámonos sobre los principios de Dios. Muy bien. La última frase del verso 5:33 de Efesios, y la mujer respete a su marido. La palabra respete significa atemorizar pasivamente, alarmarse, por analogía quedar asombrado, reverenciar y temblar. ¿Sí? Hay mujeres que son bien, o sea, ¿tú crees que voy a temblar delante de este? ¿Sí? Porque las he escuchado, no se hagan. Aquí no, en otro lado, ¿verdad? Pero son principios que tenemos que aprender de parte de Dios. Ahora, lo que acabamos de leer, Pablo lo escribió inspirado por el Espíritu Santo, y quizá a muchas mujeres no les guste o no les parezca. Entonces, lo más lamentable de mujeres es que estén sirviendo en un ministerio sin llegar a ese orden, porque entonces van a dañar su ministerio y seguramente van a dañar la iglesia. Lo más correcto es que una mujer se someta a su marido de acuerdo al orden que estamos escuchando, ¿verdad? En caso contrario, dejarlo por un poco de tiempo, ¿verdad? Que deje de servir para posteriormente poder servir. ¿Por qué les digo todo esto? Para que se cumpla su ministerio de manera completa. Porque de lo contrario, sin lugar a duda va a acarrear condenación y juicio. Ahora, quien es discípula de Jesús lo entiende muy bien y sabe que es una gran bendición para sus vidas, para su familia, donde Dios tiene cuidado de ellas en todo, de una manera espiritual, física, mental y emocional. De lo contrario, serán mujeres que estarán enfermas de manera crónica. 1 Corintios 11:29. ¿Sí? Vamos a ver. Este texto lo leemos este texto se lee cada principio de mes cuando es la cena del Señor. Así que, mujer, si eres de las controladoras y que todo quieren que se haga a tu manera, ya bájale, ¿verdad? Bájale tantito. Ponte en oración y sigamos el orden que Dios establece en su palabra. Dice 1 Corintios 11:29. Aquí habla en relación a la cena del Señor y dice: porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Sí, pues nos examinemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Sí? Entonces, cada 1 de mes se celebra la cena del Señor. Por lo tanto, tanto hombres como mujeres nos debemos de examinar cómo estamos. Como esposo, ¿me someto a Cristo? Como mujer, ¿me someto a mi marido? ¿Sí? Por eso estamos leyendo esto. Ahora, Dorcas
Fue una mujer que alcanzó el favor y la misericordia de Dios. Entonces, mujer, ¿tú quieres ser una mujer que alcance el favor y la misericordia de Dios? Hagámoslo. Bien. Hechos capítulo 9, verso 36. Vamos a entrar a la historia de Dorcas. ¿Quién fue Dorcas? O Tabita, también se le conoció como Tabita. Hechos 9:36. ¿Ya lo tienes? Lo que lo tengas me dices amén. No quiero leerlo sin que tú lo leas conmigo. Amén. Dice: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. ¿Se dan cuenta del tipo de mujer que era Dorcas? Muy bien. Antes de entrar al tema de Dorcas, vamos a conocer la ciudad de Jope, que era donde ella vivía. Es un puerto que estaba situado en las costas del mar Mediterráneo. Jope, ¿verdad? Como lo mencionan, era un puerto y tenía muchos pobladores y tenía una economía muy activa. Esto es, una ciudad donde la economía es muy activa o abunda la economía, seguramente los pobladores, ¿cómo eran? Ricos. Y Tabita era una de ellas, o Dorcas. Muy bien. Dorcas, como lo leímos en el texto, era una discípula de Jesús. Y el asistir a una iglesia o ser parte del cuerpo de Cristo no la convertía en una discípula de Cristo, sino como Lucas la describe, que ésta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. La Biblia dice que abundaba en buenas obras, y esto tiene que cobrar sentido en nuestras vidas, como hijos o como hijas de Dios. Y es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Hacemos buenas obras? ¿Esta semana hiciste alguna buena obra? En la iglesia muchas veces hemos dicho y mencionado que se predica la sana doctrina. ¿Y las buenas obras? Santiago 2:14. Vamos a ver. Santiago 2:14. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Santiago no está diciendo que si no haces buenas obras no tienes la salvación. ¿Por qué? Porque el siguiente verso no lo dice. 2:15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: ir en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Tabita o Dorcas fue una mujer que su fe en Cristo Jesús y lo manifestaba con sus obras. La Biblia no nos dice que Dorcas era viuda, era soltera o era casada o era una mujer sola. No dice, simplemente que era Dorcas, ¿verdad? Tabita, y que hacía buenas obras y que daba limosna. Muy bien. Entonces, si dijera Tabita o Dorcas era casada, las solteras dirían: es para las casadas. ¿Sí? O si era viuda, diríamos: es para las viudas. Pero no lo dice. Entonces, 1 Timoteo 5:10. ¿A qué se refiere tener buenas obras? Vamos a ver. Tabita tenía algo muy especial.
¿verdad? Y vamos a aprender qué era lo que hacía Dorcas. Cuando hable de Tabita o hable de Dorcas, es la misma persona. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las buenas obras? Primera de Timoteo 5:10. Vamos a ver. ¿Qué dice? Que tenga testimonio de ¿qué? De buenas obras. Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Entonces, no todas, ¿verdad? Alguien puede decir, pues es que yo solamente he criado mis hijos, pero no he hecho buenas obras. Pero no quiere decir que los tengamos que hacer todos para tener buenas obras en relación a lo que acabamos de leer. Ahora, cada mujer cristiana debe testificar en tener una imagen de buenas obras, porque está dando testimonio de la buena obra que Dios ha hecho en ellas. ¿Amén? Muy bien, mira. Las mujeres que hacen buenas obras no tienen que ser especialistas en buenas obras. Tampoco son las mujeres talentosas y entusiastas. Todas sin excepción deben levantar su mano para ofrecerse como voluntarias. ¿Sí? Por ejemplo, aquí hay mujeres como Dorcas, que son servidoras, son fieles, y cada una tiene una función. Ayer que tuvimos una reunión con los hermanos les decíamos, en la iglesia ya conocemos cómo son cada uno de ustedes, ya hasta dónde podemos, ¿verdad?, exigirles a cada uno de ustedes. Entonces, este tema de Dorcas te va a ayudar a ti, mujer, para saber de qué manera servir al Señor o poder identificar si realmente lo estás haciendo. Hay muchas maneras de hacer buenas obras. El apóstol Pablo menciona 5 funciones de buenas obras, las acabamos de leer. Y las vamos a estudiar cada una de ellas. ¿Cuál era la primera que leímos en primera de Timoteo 5:10? ¿Qué dice? Criado hijos. Muy bien. Hay algunas mujeres que han tenido hijos. ¿Sí? Hay mujeres que tienen su bebé y después ya quieren que el bebé camine. Y cuando el bebé ya camina, dicen, ¿cómo quisiera que ya estuviera sentado? Y cuando el bebé va creciendo o el niño va creciendo, dicen, ¿cómo quisiera que ya creciera? Y crece el niño y dice, ahora, ¿cómo quisiera que ya fuera niño? ¿Sí? ¿Qué ha pasado? Muy bien. Entonces, el deseo del corazón de una mujer piadosa es criar a sus hijos para honrar y servir a Jesús en la disciplina e instrucción del Señor. Criar hijos no es sencillo, es muchísimo trabajo. Ahorita que yo iba llegando a Edgar, le dije, ¿cuándo la niña, Edgar? Mari, ¿cuándo la niña? Me dicen, déjenme descansar. ¿Verdad que no es fácil? Efesios 6:4. Criar hijos. Efesios 6:4 dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Aquí Efesios nos está diciendo cómo criar a los hijos, ¿sí? Y criarlos en disciplina es educarlos o entrenarlos por implicación, corrección. En la educación de un hijo hay 3 etapas. La primera es de los 2 a los 7 años. Esa es la primera etapa. De estas 3 etapas, si nos brincamos una,
¿Cómo va a crecer el niño? Lo estamos viendo, ¿verdad? ¿Cómo crecen ya los niños? ¿Sí? Entonces, ahora sí que para que ya, antes de que conocieran las 3 etapas, pues tienes que trabajar doble, ¿verdad? Pero aquellos que tienen bebés, o aquellos que el día de mañana van a tener hijos, pues va a ser muy importante conocerlas. De los 2 años a 7 años, al niño se le disciplina. Vamos a ver por qué. Proverbios 22:15. De los 2 a los 7 años, al niño se le disciplina. Proverbios 22:15 dice: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. ¿Sí? La palabra necedad significa indiscreción, locura. Cuando un niño de los 2 a los 7 años te pide que le compres algo y tú no se lo compras, ¿cómo se ponen? Se ponen como locos. Por eso habla de la necedad. Quiero que me lo compres. Y patalean y gritan y te pegan. ¿Qué hay que hacer en ese momento? Aquí lo dice. ¿Qué hay que hacer? La disciplina. Ahora, de los 7 años a los 12, al niño se le entrena. Proverbios 22:6. Por eso como padres tenemos mucha responsabilidad con nuestros hijos. Y Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, ¿qué dice? No se apartará de él. Entonces, de los 7 años, que se entiende que el niño ya sabe leer, se le instruye ¿qué? En la palabra de Dios. ¿Sí? Ahora, de los 12 años en adelante, se le corrige. O sea que si a tu hijo ya tiene de 12 años hacia arriba, ahora lo tienes que corregir. ¿Cómo? ¿Cuál va a ser la instrucción? La misma palabra de Dios. Y está en el Salmo 119, 105. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Sí? O sea, la palabra de Dios, ¿qué va a hacer? Va a ser su guía del niño. Un niño de 12 años se entiende que ya brinca a la secundaria, ya debe de ir ya disciplinado y debe de ir entrenado. ¿Sí? Ayer los hermanos se fueron a jugar básquetbol. Hoy llegaron todos adoloridos. ¿Qué les falta? Entrenamiento. ¿Verdad? Así es el niño. Si al niño no se le disciplina, si al niño no se le entrena, es el tiempo. Ahora, esa función, ¿verdad? Es algo que nosotros tenemos que hacer como papás. Por eso lo menciona Timoteo, criar hijos, la carta a Timoteo. Ahora, una mujer que no tiene hijos puede ser una muy buena influencia de ayuda para los niños de la iglesia o para instruir a los niños que son miembros de su familia. Instruir niños para servir al Señor es valioso para nuestro Salvador. ¿Qué dice Jesús? Dejar que los niños se acerquen. Entonces, tenemos que instruir a los niños. El segundo punto es practicar la hospitalidad. Esta buena obra se lleva a cabo en el hogar. Ocuparse de las necesidades de otros con sus propios recursos, proveyendo refugio y alimentos. La mujer hospitalaria refleja a Cristo, independientemente del tamaño de su casa o de su presupuesto. Quiere extender a otros el amor y gracia inmerecida que primero se recibió de Cristo. Cuando nosotros llegamos a Cristo, Él fue nuestro refugio. ¿Sí? Por eso ahora tenemos que ser nosotros hospitalarios.
Hay gente que se le da ese don de ser hospitalarios, pero hay quienes no. Pero dice la Biblia que tenemos que hacerlo en cuanto se pueda, ¿verdad? No le vas a abrir tu casa a cualquier persona. Hace tiempo yo fui a un congreso y nos dieron hospedaje en una casa. La señora de la casa se levantaba a las 5 de la mañana a calentarnos el agua. Así en ollas. Y uno dice, ¿cuánto amor tienen hacia uno? ¿Y dónde creen que nos dormíamos? En el suelo. Ellos, aún con pocos recursos, abrían sus casas. Hebreos 13:1. Nosotros seguramente tenemos una casa donde algún día podamos hospedar a alguien. Hebreos 13:1, ¿qué dice? Permanezca el amor fraternal, no olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, ¿qué hospedaron? Ángeles. ¿Sí? Punto número 3, lavar los pies de los creyentes. En la época de Jesús, lavar los pies era algo muy complicado era muy indispensable también, porque también recuerden que ellos no usaban zapatos. ¿Sí? ¿Qué usaban ellos? El caminar, los pies se llenaban de polvo, pero también se llenaban de lodo. Entonces ellos por higiene se tenían que lavar los pies. En aquel entonces no hay comodidades como a las de ahora, ¿verdad? Ahora solamente nos bañamos y ya, pero antes no, era lavarse los pies. ¿Han conocido gente o personas que tienen los pies muy cuarteados? ¿Sí? Los tienen, no sé, muy feos, muy maltratados. ¿Por qué los tienen así? Porque le falta lavarse los pies. Entonces ellos, en aquel tiempo, ¿verdad? Era necesario que alguien lavara los pies. Entonces, esta rutina generalmente era reservada para los sirvientes de la familia. Pero Jesús, recordemos que Jesús puso el ejemplo en Juan capítulo 13, verso 5. Dice, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare no pondrás parte conmigo. No tendrás parte conmigo, perdón. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Entonces, estamos leyendo que Jesús le lavó los pies a ¿quiénes? A sus discípulos. Por eso Pedro no lo entendía. ¿Sí? Por esta razón, lavar los pies de los creyentes era tener una actitud de mansedumbre, un servicio humilde, aceptar el trabajo que nadie más estaba dispuesto a hacer. En otras palabras, la mujer piadosa está dispuesta a realizar los trabajos sucios, inmodestos y poco atractivos. Cuando servimos a otros, seguimos el ejemplo de la mujer que ungió los pies de Jesús. Ahora, el cuarto punto, socorrer a los afligidos. La mujer piadosa es como una enfermera. Yo conocí, aquí en Cortázar hay una mujer, como lo está señalando la palabra. En plática, ¿verdad? A esta hermana yo le decía de una vecina que estaba muy enferma, y ustedes saben que cuando una persona está enferma y que no se mueve, ¿qué le sucede? Le salen llagas. Y en plática yo le comenté, mira, aquí hay una vecina que está enferma, ¿verdad? Y que tiene llagas. Y me dice, yo la curo.
¿quién es? Atravesamos la cuadra, la calle, ¿verdad? Y ya le presenté a la señora. Esta persona que estaba enferma posteriormente murió, pero ella iba todos los días a hacerle su curación. Todos los días. ¿Quién de ustedes, como mujeres, tienen esa habilidad de saber primeros auxilios? ¿Se dan cuenta? Que se puede hacer, que se puede ayudar a mucha gente. Ahora, el hacerlo estamos reflejando lo que Jesús enseñó, hecho para el sufrimiento, cerca de los quebrantados de corazón, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones y en nuestra ayuda en momentos de angustia. Era lo que hacía Dorcas. Dorcas ayudaba a los afligidos, a las de escasos recursos, que eran las viudas. Era lo que hacía ella. Ahora, las buenas obras es aprovechar toda oportunidad para hacer el bien. Una mujer piadosa ha entregado todo su corazón a las buenas obras y debemos de hacer el bien que podamos en los lugares que se nos permita, en el momento oportuno y a las personas posibles, en el tiempo que podamos. ¿Sí? Dios debe de poner en el corazón de cada una de las mujeres qué obras deben de hacer o cuáles son sus habilidades para realizar ciertas obras. No quiero que pienses, entonces el pastor me está diciendo que no hago nada y que ahora haga buenas obras. No, lo que te estoy diciendo es que Dios ponga en tu corazón las obras que tú debes de realizar. ¿Ven? ¿A quién vas a agradar con tus buenas obras? ¿A quién lo vas a agradar? A Dios. A Él lo vas a agradar. Y si tú haces una buena obra, ¿verdad? O si tú empiezas a hacer una buena obra con alguien que tú conozcas, de acuerdo a tus habilidades que tú tengas, hazlo. Hace tiempo supe de un caso de una persona que sabía coser, sabía costura. ¿Sí? Y esta persona dice, es que yo sé costura, yo sé coser, pero no tengo una máquina de coser. Y la persona que le estaba platicando esto, esta persona le regaló su máquina de coser. ¿Sí? Dijo la persona, es que yo no la uso, yo no uso la máquina de coser, no me alcanza el tiempo. Pero tú que te quieres dedicar, porque aquí en Cortázar hay mucha gente que sube bastillas, no sé, ¿verdad? Hubo otro caso de otra persona que decía, yo quisiera vender algo, porque no tengo trabajo, nadie me da trabajo, yo quisiera vender algo. Otra persona le dice, mira, en esta época de fríos, los tamales se venden muy bien, yo te enseño a hacer tamales. Ven a mi casa, hacemos tamales, yo te digo cómo se hacen, cómo se envuelven, cuánto tiempo de cocimiento deben de ser. Yo te enseño y tú los haces. Eso es comenzar con una buena obra. ¿Qué persona tú conoces que está en necesidad? ¿Cuántas cosas tienes en tu casa que no usas, que ahí tienes? Pero hay gente que quizás sí lo utilice. Eso es comenzar con buenas obras. ¿O qué conocimientos tienes tú o qué habilidades tienes tú como mujer? ¿Para qué? Para apoyar a otros. Ahora, ¿te das cuenta de cuánto puedes ayudar? ¿Sí? Tabita fue una mujer que era rica materialmente y eso le permitía hacer limosnas. Quizá fue porque fue una muy buena administradora. Ahora, este texto habla de la salvación, pero se puede aplicar sin afectar el contexto. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Entonces, dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto ¿de qué? De vuestro trabajo.
Dorcas abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Ella tenía compasión y daba limosnas sobre la gente pobre y sobre las viudas. Sin duda alguna, Dorcas entendía este principio. Ella daba limosnas, era generosa en buenas obras. ¿Y qué daba? Daba limosnas. Mateo 6:1. Y Jesús nos enseña de cómo se debe de dar la limosna. Y es un principio que nosotros debemos de comprender, de qué manera tenemos que dar esa limosna, de qué manera tenemos que apoyar y hacer buenas obras. Mateo 6:1 dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Sin duda alguna, Dorcas sabía este principio. Ella lo hacía con un corazón dispuesto. Ella sabía para quién lo hacía. Aquí dice Jesús: no sean como los hipócritas. O sea, una persona que da una limosna o que aporta una cantidad para la obra del servicio de Cristo, para la obra del Señor, y después lo anda parloteando, ¿cómo les llama Jesús? Hipócritas. ¿Sí? Aquí lo está diciendo Jesús. Ahora, he conocido muchos casos. ¿Sí? He conocido muchos casos. Cuando iniciábamos hace años, una persona dijo: el día que me voy de la iglesia, a ver qué hace, porque yo sostengo la iglesia. Yo me quedé sin nada. Y hace poco una persona lo dijo: ¿no sabías que con lo que yo daba yo sostenía la iglesia? ¿Cómo la llama Jesús? Aquí lo dice. Por eso tengamos cuidado. Tengamos mucho cuidado, porque eso trae juicio y trae condenación. Ahora, Lucas 11:39. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiad lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad. ¿Y de qué más? Y de maldad. O sea, a veces pensamos que dar una limosna, una ofrenda, y ya con eso quedo bien delante de Dios. No, hermanos. Sabemos que todo lo que nosotros hacemos o damos, ¿de qué viene? Viene de Dios. Dios ha provisto. Siempre habrá recompensa de Dios de aquellos que ofrendan, de aquellos que dan limosna. ¿Sí? Y lo hemos visto por el tiempo que hemos estado como iglesia. Siempre que se recogen las ofrendas, se recogen de una manera natural, normal. No como en otros lugares que le dedican media hora hasta 40 minutos de pedir la ofrenda y 15 minutos de prédica. No, simplemente cada quien dé conforme lo proponga su corazón. Y gracias a Dios, ¿verdad?, que el Señor ha sido fiel. Hechos 10:31. Veamos la bendición que se obtiene de parte de Dios, y el ejemplo está en Cornelio, en la vida de Cornelio. Hechos 10:31. Y dijo Cornelio: tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios
te ha mandado. ¿Qué recibió Cornelio aquí de parte de Dios? El favor de Dios, la misericordia de Dios. Ahora, Hechos 9:36. La vida de Dorcas se dedica en pocos versículos. Vamos a empezar nuevamente desde Hechos 9:36, donde aparece Dorcas, parece ya sobre el final de la enseñanza. Hechos 9:36 dice: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Dorcas era más que una mujer que hacía caridad, sino también era benefactora de las vidas de la región. Dorcas sabía lo que es tener un corazón regenerado. Dorcas se desprendía de su abundancia haciendo buenas obras. En otras palabras, Dios le cambió el corazón de piedra, ¿verdad?, por uno de carne. Por eso, como iglesia, como hermanas, como hermanos, no nos tenemos que cerrar, tenemos que expandirnos. Hay mucho que hacer, muchísimo que hacer. La iglesia, recordemos que no es esto, no, la iglesia somos todos los que estamos aquí. Ahora, Dorcas no comenzó a pensar qué podía hacer para servir a Dios, sino que ella le servía con lo que sabía hacer. Y a veces buscamos qué hacer para servir a Dios y queremos que sea algo grande o algo importante, fuera de serie. Pero si vemos a esta mujer, ella puso su talento, lo que ella sabía hacer mejor, al servicio de Dios. Es una pregunta para ustedes como mujeres. ¿Qué es lo que tú sabes hacer? ¿Sí? ¿Qué es lo que sabes hacer? Entonces, lo que tú sabes hacer, eso ahora lo tienes que poner para el servicio de ¿quién? Para el servicio de Dios. Ahora, fue Dios el que se ocupó de hacer algo grande, importante y fuera de serie en la vida y el servicio de Dorcas. Hechos 9:37. Vamos a ver qué pasó. Hechos 9:37. Vamos a entrar a la vida, ¿verdad?, de lo que sucedió en ella. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de la vara le pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. ¿Qué le pasó a Dorcas? Se enfermó, ¿y qué le pasó? Se murió. ¿Sí? Seguramente a los que estaban en Jope les había llegado la noticia de la sanidad de Eneas, así que tal vez tenía la esperanza de que Pedro hiciera lo mismo. Vamos un poquito atrás, Hechos 9:32, para poder comprender bien la historia de Dorcas. Hechos 9:32 dice: aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida, ¿qué pasó en él? Se levantó. ¿Sí? Vayamos al verso 39 para continuar la historia de Dorcas. Verso 39. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó lo llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. ¿Qué les enseñaba Dorcas? ¿Qué hacían? Túnicas y vestidos. Esta era la buena obra que tenía Dorcas con las viudas: túnicas y vestidos. Me imagino que ella tenía su taller de costura, ¿verdad? Y el conocimiento que tenía ella lo aplicó en estas viudas. Y fue de la manera que ella aportaba y ayudaba para que estas viudas tuvieran que sostener, que comer. Te repito,
¿Tú tienes alguna habilidad que te fue dada por Dios? Esa habilidad que tú tienes, la tienes que aprovechar ¿para qué? Para enseñar a otros. Ayer estábamos reunidos, te repito, y a unos hermanos, ¿verdad? Ya lo anunciaron que se van a casar. Las mujeres, de acuerdo a la palabra de Dios, les estaban diciendo cómo deberían de ser como esposa y cómo deberían de ser como esposo, de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Qué estaban haciendo las hermanas? Una buena obra, ¿sí? Tú no te quedes callada, mujer. Tú ya tienes una habilidad, tú ya tienes conocimiento y puedes ayudar a otros o a muchos. Hechos 9:40. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, ¿verdad? Seguramente la oración que hizo fue la misma que hizo en Lida, que le dijo a Eneas: Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Seguramente, pero aquí dice: Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. 42. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Amén. ¿Qué hizo Pedro? ¿Oró por quién? Por Dorcas. ¿Qué hizo el Señor? La levantó. Amén. ¿Quieres encontrar el favor de Dios y la misericordia de Dios? Hagamos buenas obras. Porque entonces, como dice Santiago, entonces ¿dónde está nuestra fe? Amén. Ponte de pie, por favor. Mira, Pedro hizo entonces algo que nadie esperaba: el milagro de volver a Dorcas la vida. ¿Sí? ¿A qué se dedicaba Dorcas? A las buenas obras y a dar limosnas. O sea, algo hacía Dorcas. Van y buscan a Pedro para que vaya a ver a Dorcas, a Tabita. ¿Qué hace Pedro? Ora por ella. Ya estaba muerta. ¿Qué sucedió? Se levantó, resucitó. ¿Sí? Puede haber gente que quizá no esté muerta físicamente, pero está muerta espiritualmente. Puede haber gente que quizá haya desánimo, o gente que necesita algo. A veces hemos dicho, ¿verdad? A veces hemos dicho: cómo quisiera morirme, cómo quisiera no existir, cómo quisiera no estar aquí. Así hay gente así en este momento. Entonces, como iglesia, como mujeres, como hombres, podemos ir y ¿qué? Ir sobre estas mujeres o sobre estas personas que ya se sentían muertas. ¿Sí? A mí no se me olvida un caso, ya algunos de ustedes ya lo saben. Ya les he platicado a algunos de ustedes, pero otros quizá no saben. Yo estaba en mi oficina y en ese momento Dios me puso en el corazón el nombre de una persona. Y fue desde temprano a las 9:30, pasó 1 hora, 2 horas, pero yo traía esa carga sobre esta persona. Le hablé, marqué su teléfono, lo tenía en la agenda, le hablé y le pregunté: ¿cómo estás? En ese momento que yo le pregunto: ¿cómo estás?, esta persona empieza a llorar. Le dije: ¿por qué lloras? Si yo nada más te estoy hablando. Le dice: es que si tú no has hablado en este momento,
Yo ya tenía la cuerda en el cuello y el timbrado del teléfono fue el que me desconcentró. Es una persona que ya estaba a punto de morir. Yo no sabía, pero Dios lo sabe. Cuando tú sientas carga por algo o por alguien que Dios pone en tu corazón, porque cuando hay una carga en tu corazón, Dios no te deja en paz. Ahí está en tu corazón, ahí está en tu corazón, y no hay paz en tu corazón en ese momento. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Actuar, porque es algo que Dios te lo está poniendo. ¿Sí? Era lo que hacía Dorcas en este momento. ¿Te imaginas el regocijo de los creyentes en Jope a ver a Dorcas? Ya estaba muerta. Imagínate la celebración y cuánto agradecimiento en los corazones de cada una de ellas. Pero ¿qué podemos aprender de Dorcas? La lección principal de esta mujer es el servicio. Muchas personas están llenas de buenas palabras, pero totalmente vacías de buenas obras. ¿Sí? O como las hadas madrinas, que nada más se dedican a dar órdenes, pero no hacen nada. Otras tienen muchas obras, pero carecen de la actitud correcta para hacerlas. Esperan que las reconozcan. Mujeres deben demostrar con su vida que son verdaderas discípulas. Hagamos una pregunta final. ¿Tu vida está reflejando que eres una discípula de Cristo? Eso ya es de cada quien, ¿sí? ¿Tu vida abunda en buenas obras? ¿Estás poniendo tus talentos y dones al servicio de los hermanos cristianos? ¿O te pasas la vida esperando a que se te ocurra una gran idea para comenzar a servir a Dios? Hermanas, no esperen más, actúen. Comiencen a mostrar su vida con tu vida que eres una verdadera discípula, y comienza a poner lo que sabes al servicio de Cristo. ¿Qué habilidades tienes? Es por eso, ¿verdad?, que a esta mujer, Dorcas, se le llama discípula del Señor. Por eso. ¿Somos discípulas o qué somos? Nadie dice amén, ¿verdad? Amén. Somos discípulas, somos discípulos. ¿Estamos para qué nosotros? Para servir. ¿Qué dijo Jesús? ¿Él vino a servir o a ser servido? Él vino a servir. Hace tiempo yo pasé por una situación, ¿verdad? Y Dios usó a una Dorcas. Dios me libró. Y yo estoy plenamente convencido que Dios me libró. Cuando Dios me libra de todo esto, que algunos ya saben, la situación tan complicada, y hay unos testigos visuales que después dijeron que fue un invento de nosotros, pero hay testigos, aquí están, presenciales, visuales de todo esto, de lo que pasó, ¿verdad? Y cómo Dios utilizó a una Dorcas. ¿Sí? Y seguramente cuando Dios utilizó a esta mujer, Dorcas, a una Dorcas, seguramente ella va a recibir la recompensa de Dios. Porque aquí lo dice. Que Pedro, ¿qué hizo? Oró y se levantó. Amén. Así que esperemos que en esta iglesia surjan muchas Dorcas o muchas Tabitas. Si no te gusta Dorcas, pues Tabita. O si no te gusta Tabita, Dorcas, ¿verdad? Ojalá surjan muchas Dorcas, surjan muchas Tabitas que estén para la obra del Señor. ¿Cuál obra? Lo que Dios ha puesto en tu vida. Hazlo. Porque si tú lo haces en secreto, seguramente el Señor te lo va a recompensar en público. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias esta tarde. Señor, en la iglesia hacen falta mujeres como Dorcas, que estén dispuestas a hacer buenas obras, Señor. Señor, Dorcas se desprendía de sus limosnas, dando sus limosnas a la iglesia para la obra del Señor. Y gracias te damos, Padre, por este tiempo de tu palabra.
este tiempo de adoración, Señor, que hoy estuvimos delante de ti, delante de tu presencia. Y Señor, pon en el corazón de cada una de mis hermanas dispuestas a hacer buenas obras, de acuerdo a sus posibilidades, de acuerdo a sus habilidades. Y Señor, sabemos que tú lo recompensarás y sabemos, Señor, que encontrarán gracia delante de tu presencia y tú le guardarás y tú le cuidarás. Señor, asimismo, las mujeres casadas que se sometan a su marido como al Señor. Y Señor, gracias te damos por cada una de ellas, Señor. Que cada mujer aquí de la iglesia entienda y comprenda que esta palabra viene de parte tuya. Y Señor, qué mejor sería, Señor, que cada una de nuestras esposas o mamás estén sanas, estén completas. Señor, te damos gracias por ellas y por cada una de ellas, Padre, y que esta palabra penetre a sus vidas y que ahora sean llamadas discípulas tuyas, Señor, al servicio, a las buenas obras. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Esto fue una prédica de la Iglesia Cristiana de Cortázar, Torre Latino 101A, Colonia Centro, Cortázar, Guanajuato, México. Si necesitas contactarnos, búscanos en Facebook o en SoundCloud como IC Cortázar.